Hola a todos, amigos de Tribuna Parral. Buenas noches, estoy de nuevo con ustedes, un servidor. Hoy opté por hacer una video más que escribir el texto porque hay mucha información y redactarlo tal vez en una columna sería muy extenso, entonces creo que avanzamos más si lo hacemos de manera en un video grabado o una charla, ¿no? Entonces, técnicamente ahorita la situación que estamos viviendo, estamos técnicamente en lo que es una crisis diplomática entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano. Y todo esto pues a base de la política realmente arbitraria que está implementando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y hay varios puntos que quiero abordar en la mesa, ¿no? El primero que voy a traer es la cuestión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual Donald Trump ha puesto condiciones donde ha dicho que si no le conviene, pues él se va a ir y Canadá por un lado también está en la oposición. Realmente tardó mucho tiempo México en responder, o sea, había sido bastante suave, tal vez tratando de mantener en sí a lo mejor las formas diplomáticas, pero por un lado, tanto el secretario de Economía como el secretario de Relaciones Exteriores ya han externado técnicamente que si ellos o si México no gana algo de la renegociación que está planteando Donald Trump, pues nosotros simplemente nos retiramos de la mesa y abandonamos el NAFTA, ¿no? Que técnicamente es lo más posible por cómo pinta el panorama que pueda suceder. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, pues iba a tener muchas implicaciones definitivamente para la economía general, es un golpe durísimo. Sin embargo, Donald Trump piensa que va a ser grabar bienes de manera arbitraria, pues eso no va a poder ser tampoco porque tendría que estar sujeto a las normas de la Organización Mundial de Comercio, entonces tampoco es de que él pueda hacer todo a su santa voluntad. Entonces, incluso para abandonar el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio, pues hay un lapso de 6 meses antes de que él pueda hacer. O sea, él técnicamente está dictando órdenes de manera presidencial, pero ese es un agujero que traen ellos en su constitución. O sea, luego puede emitirlas, pero el problema con este tipo de mandatos es o actos que firma, pues lo que un presidente hace, otro lo puedes hacer y no hay ningún respaldo mientras no tenga el apoyo del Congreso. Pero digamos, en este caso, él va a poder declinar o el permanecer dentro del Tratado de Libre Comercio. Obviamente tiene un impacto para México porque pues este tratado ha captado muchísima inversión extranjera directa que busca entrar al mercado de Estados Unidos y que en un momento va a querer buscar otros horizontes, pero pues en base a mi expectativa, realmente Donald Trump no le interesa si es comercio con México, o es con Canadá, o es con el que sea, o sea, está en un plan proteccionista de su economía. Y lo que sí sabemos es que el proteccionismo o el modelo de sustitución de importaciones que él quiere implementar no va a funcionar. No funcionó antes, no funciona ahora y no va a funcionar después. América Latina lo sabe muy bien. Con López Portillo eso operaba demasiado aquí en México y pues vean cómo crisis tan aguda nos metió. Pues este señor no ha aprendido economía y va a llevar al país técnicamente a una debacle económica muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues nosotros hay que estar preparados. Más bien, yo creo que México es urgente que acelere lo respectivo al Tratado Transpacífico, el TPP, y con la ayuda de China, entonces estaremos abriendo nuevos mercados. Es importante empezar a ver otros horizontes hacia Sudamérica, Centroamérica y Europa. En esa medida, pues diversificaremos nuestros mercados y dejaremos la dependencia con Estados Unidos, que es algo que ya se les ha dicho demasiado a las autoridades, pero pues ahorita están siendo forzados o estamos siendo forzados a tomar esa posición. Bueno, otro solo que es con respecto al NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio, pues viene lo que es técnicamente una guerra comercial, ¿no? O sea, ahorita Estados Unidos está alegando un déficit en su balanza comercial que efectivamente es cierto que lo tiene con México,
Sin embargo, las medidas que quiere imponer no van a solucionar absolutamente nada. O sea, también debe reconocer que, muy a su pesar, Donald Trump, México es el segundo socio comercial más grande de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, vamos a ser claros, ¿no? Ellos tienen muchísimo, muchísimo que perder si nosotros no salimos también del Tratado de Comercio. Hay muchísimos empleos que dependen directamente del consumo de mexicanos o bienes que están exportando. Entonces, pues esto no pinta nada bien y van a ser los próximos 6 meses, creo que bastante duros. Eh, Otra cosa, bueno, de lo acontecido el día de hoy no había escrito previamente porque estaba esperando respuestas de lo que las posturas de las autoridades mexicanas, concretamente del presidente Enrique Peña Nieto, porque apenas hoy en la mañana lanzó un comunicado. Donald Trump todavía acusando o presionando para la construcción del muro. Bueno, esa cosa es la medida más absurda que puede pensar alguien, ¿no? O sea, hacer un muro a lo largo de la frontera con México no es algo siquiera que pueda terminar en 4 años de su mandato. O sea, el terreno es sumamente complicado y todo aquel que haya vivido en la frontera o que conozca la frontera, pues sabrá que no es sencillo hacer un muro. Sí, pero él piensa que sí. Primero, él dice vamos a generar igual como una orden presidencial, bueno, va a empezar la construcción del muro, obviamente con dinero de ellos, porque él ha argumentado que nosotros lo vamos a pagar, no hay manera en que nosotros paguemos ese muro. Sí, entonces está teniendo ya problemas porque, pues, el problema número uno, ¿quién va a construir el muro? No tiene mano de obra, o sea, realmente mucha de la mano de obra en la industria de la construcción en Estados Unidos es mano de obra ilegal. Entonces, asumiendo que él va a respetar la ley, bueno, pues tendrá que contratar albañiles de manera legal. Entonces, no va a ser nada sencillo. La siguiente es el presupuesto, que inicialmente él contemplaba en 8.000 millones de dólares. Esto se ha elevado hasta los 25.000 millones de dólares, que es dinero que pudiera estar destinando a educación, a salud, a otro tipo de rubros mucho más prioritarios. Y aparte, ese dinero, pues se lo tiene que liberar el Congreso. O sea, todavía tiene que lidiar con el Congreso que le dé la venia, o sea, negociar. Y este es un proceso sumamente desgastante, ¿no? Una propuesta muy rápida de ese señor fue el día de hace un par de horas, acaba de publicarse en el New York Times, que planea grabar a los productos mexicanos con un arancel, con un impuesto del 20%. Bueno, pues igual, o sea, puede poner 30 y puede poner 40, los mexicanos no lo vamos a pagar. Lo va a estar pagando su mercado interno, su consumidor. O sea, los impuestos sobre consumo lo pagan, ahora sí, el usuario final, no el productor. Entonces, pues, bienvenido. Nosotros seguimos sin pagar y por mí puedes poner el impuesto que tú quieras. Entonces, eso no va a solucionar, ¿no? El otro aspecto que ese sí es un poco bastante más delicado, sí anunció la parte de los recortes o ayudas económicas a México y en aspecto de seguridad. Bueno, aquí creo que en esta parte ellos tienen más que perder. O sea, México, le guste o no, sí somos el talón de Aquiles de América del Norte. El hecho que nosotros nos corte ese presupuesto nos da la pauta para que México se levante de la mesa y rechace la iniciativa Mérida firmada por Fox y George Bush Jr., ¿sí? Donde es el acuerdo de seguridad, para que muchos no lo conocen. Plan Mérida es igual que el Tratado de Libre Comercio, pero Plan Mérida es con aspectos de seguridad. Entonces, ¿qué nos comprometía aparte del Plan Mérida? Pues nos compromete ahora sí a los mexicanos a tener un control del flujo migratorio. O sea, nosotros somos los que estamos deteniendo a los migrantes centroamericanos, los estamos evitando que lleguen a la frontera norte para cruzar con Estados Unidos. Nosotros los detenemos en Chiapas, que es mucho más fácil,
y deportarlos a sus países de origen. Y la cuestión más álgida, bueno, pues la dura lucha contra el narcotráfico que ha costado muchísimas vidas de mexicanos, pues es parte de un resultado colateral de la plan o la iniciativa Mérida. Si México se levanta de la mesa y renuncia a dicho plan, pues puede México perfectamente dejar un libre flujo de migrantes y buena suerte para detener a todos los centroamericanos que quieran llegar a Estados Unidos, ¿no? Van a batallar bastante. Nosotros, digamos, porque ese es un hecho, tal como lo reportó el New York Times, cerca de los últimos 3 4 años, el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido. Es más, de hecho, los mexicanos de Estados Unidos están regresando a México. Entonces, el flujo migratorio lo tiene Estados Unidos por Centroamérica, Sudamérica y sobre todo de Asia, principalmente China y la India. Entonces, los mexicanos somos el pretexto de este señor. Ahora, por un lado, es dejar el libre flujo a la migración. También nos quitaría de esta extenuante lucha contra el narcotráfico, porque México finalmente pues, no ha sido un país consumidor, entonces pues ellos que se encarguen de luchar y lidiar con los cárteles. Entonces el costo puede ser mucho más alto de lo que están tratando o han tratado de estimar ahorita. No solo eso, es el tener una frontera tan grande, no solo es luchar contra el narco, es luchar contra terroristas, contra extremistas que pueden internarse a su país y violentar su seguridad. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado y yo creo que la cuestión de México también tiene que ser diplomático y mostrarle a ese señor que no nos conviene pelear, a ninguno de los dos. Nadie gana, no ganan ellos, no ganamos nosotros. Somos vecinos y debemos cuidarnos y protegernos entre nosotros. Este, realmente esto es un pleito que va a durar los próximos 6 meses, que tal vez va a ser donde empieza, pero por como veo la expectativa de los comportamientos que está teniendo el señor Donald Trump con la prensa, con la gente, recortes a salud con el Obamacare que lo ha derogado, la autorización de nuevo con las líneas en lo que es en Dakota, tiene ahora lucha con los ambientalistas, pues es cuestión de tiempo para que tal vez un año máximo pueda tal vez lo obliguen a dimitir a través de un impeachment o en algún punto este señor va a violar la ley y lo van a obligar a dimitir del cargo. O sea, es muy probable. El señor no es diplomático y trata de forzar todo. Entonces tiene que entender que esto no es así, el mundo no es así. Piensa que su problema es México, déjenme decirles señores, denme 6 meses, denme un año y su problema no va a ser México. Su problema va a venir del otro lado del continente, va a venir por un lado sobre todo con China, con Japón y con Rusia. Entonces, si no puede llegar una crisis diplomática con nosotros, pues imagínense con los peces gordos, igual con Europa. Entonces, creo que el pueblo norteamericano tiene un gran reto por lo que viene y esperemos que recapaciten en las decisiones que van a tomar en pro de ese nacionalismo, ese populismo, puede llevar a la bancarrota a la economía número 1 del planeta. Esperemos que eso no pase y esperemos, bueno, ahora vamos a ver qué pasa en los próximos días y por lo pronto pues les deseo mucha suerte, que estén pasando un excelente 2017 y les recuerdo que quedó a la orden a su disposición para cualquier duda o comentario a la columna de Tribuna Parral. Mi correo es sergio.villalba@uacj.mx o bien pueden hacérselo llegar al profesor y licenciado Francisco Rueda y él con todo gusto me lo hará llegar y estaremos en contacto. Les agradezco muchísimo, que pasen una linda noche. Bye bye.